Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todos los que estáis esta mañana aquí. Somos poquitos, somos 11 ahora mismo, pero también, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a todas las que estáis y los que estáis viendo esto en diferido. Bueno, pues hoy es una clase un poquito especial. Hoy nos despedimos. Ya, bueno, iba a decir no nos volvemos a ver. A lo mejor sí, a lo mejor algunos de vosotros, ojalá os dirija el TFM, ojalá esté en alguno de los tribunales de defensa de TFM de alguno de vosotros o de alguna de vosotras. Pero como clases de complemento, ya hoy terminamos. Ya estos viernes de por la mañana o a mediodía tan raros ahí ya se nos terminan, ¿vale? Así que, bueno, luego nos despedimos bien despedidos, pero hoy lo que vamos a hacer es, sobre todo, bueno, pues tener una sesión para ver qué dudas podéis tener de cara al examen, ¿de acuerdo? Muy sencilla. Esta clase está planteada, bueno, pues para que hagamos un repaso al temario juntos, para que hagamos un repaso también a de qué va nuestro examen, cómo se realiza, cómo se hace. Como ya sabéis, hemos tenido dos clases ya para hablar del mismo, por lo tanto, bueno, pues ya lo hemos explicado un montón de veces. Por lo tanto, lo que es la dinámica del examen en sí, vamos a pasar un poquito rápido por ella, pero luego vamos a detenernos un poquito más en aquellas dudas posibles que podáis tener acerca del temario, acerca de lo que, bueno, de cómo se pueden plantear las preguntas de examen, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Espero que tengáis alguna duda por ahí y estéis apuntándolas. Podemos arrancar, si os parece, con cómo va a ser la dinámica del examen en sí, y que ya lo hemos repasado, como ya he dicho varias veces, pero vamos a repasarla de nuevo y vamos a repasar también cómo sería un examen tipo, ¿vale? Tenemos varios. Esta presentación es prácticamente la misma que la que ya habéis visto para tener más ideas de exámenes tipo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello, a- a repasar un poquito y vamos a, sobre todo lo que os digo, a ver qué posibles dudas acerca del temario podéis tener, ¿vale? Venga, arrancamos. Vamos allá. Clase complementaria, dudas, examen. Como sabéis, el examen vale el 60% de la asignatura, por tanto hay que estudiar, ¿de acuerdo? No sé la de veces que lo he dicho ya. Alguien puede hacer un remix, un cultural remix, como decíamos, ¿no? Y hacer un vídeo mío diciendo la cantidad de veces que he dicho hay que estudiar en este examen. Pero evidentemente también hay que decir que el examen es muy parecido a una actividad más. Por lo tanto, todo este training que hemos hecho, todo este trabajo previo que hemos hecho inventando actividades y planteando actividades de clase, nos va a servir seguro, ¿de acuerdo? Y además, otra vez, el mismo consejo que os doy siempre, pero insisto mucho por si hay alguien que no ha visto las clases anteriores, tenéis todos los trabajos que habéis hecho y que han hecho los compañeros y las compañeras también en la carpeta documentación, como actividades de los distintos temas, descargarlos. Ahí hay muchas ideas, por si nos cae en el examen una actividad que, ostras, yo no caigo ahora, ¿qué hacer? Tal. Ah, pues ya me acuerdo que leí que Aina o que Javier o que quien sea había hecho esto para la actividad del tema 8. Pues fantástico, pues tiramos un poco de las ideas de compañeros y además esto, ahí tenemos un banco de ideas muy bueno para cuando en el futuro pues demos clase y bueno, muchos de vosotros y vosotras ya estáis empezando las prácticas, por lo tanto, bueno, pues ya tenéis ese trabajo de cajón desastre de ideas ahí de los distintos temas de la asignatura, ¿vale? Así que ese es un consejo que os doy siempre y el otro que ya os he dicho un millón de veces para que hagáis ese remix en vídeo mío repitiendo un millón de veces, hay que estudiar, ¿vale? Eh, Dos consejos. Leamos la documentación de los trabajos y de las actividades que hemos hecho y que han hecho los compañeros y estudiemos. Venga, a ver quién había escrito por aquí. Venga, Javier tiene una pregunta. Eso iba a comentar yo. Las actividades que hemos realizado en clase son buenos materiales de estudio para los casos prácticos del examen, ¿no? Totalmente, Javier. Son buenas ideas, son buenas coger referentes, coger ideas que nos puedan servir. Incluso, claro que sí, podemos hacer, ¿qué te digo yo? Que te cae en el examen cómo trabajar las redes sociales en clase. Pues trabajas tú con la actividad que tú ya creaste para el 8.1, tema 8.1, ¿vale? O incluso
Si te cae, cómo hacer un timeline, o sea, perdón, cómo estudiar los grandes hitos de la, de un medio de comunicación en concreto. Eh, Plantea una actividad. Bueno, normalmente te vamos a pedir dos, ¿no? Plantea dos actividades. Pues una de ellas puede ser explicar tranquilísimamente y totalmente desarrollado cómo hiciste tú la actividad de, de la actividad inicial, que es precisamente eso, ¿vale? Que es precisamente un timeline para hablar de los grandes hitos de los medios de comunicación. ¿Vale? Nos vale perfectamente. No hay miedo a repetir actividades, a repetir ideas, porque una cosa son las actividades previas que hemos hecho y otra cosa es el examen. Podemos repetir lo que queramos, ¿vale? Ok, Javier, sin miedo ahí, ¿vale? De repetir. Muy bien. Venga, volvemos a insistir en qué consiste nuestro examen. Tenemos dos opciones con dos preguntas cada una y escogemos una de las dos opciones. Cada una de estas opciones, como sabéis, es un caso práctico, lo que tenemos que trabajar un material. ¿Cómo explicarías a tu alumnado, pues eso, los grandes hitos de los medios de comunicación? Pensando que eres un profesor o profesora de cultura audiovisual de bachillerato, ¿vale? Por ejemplo plantea dos actividades sobre este concepto, para trabajar este concepto en clase. ¿De acuerdo? Ese puede ser uno de los supuestos. El otro supuesto puede ser cómo trabajarías la inteligencia artificial en clase, por ejemplo, cómo la explicarías y plantear otras dos actividades sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de un aula de, pues eso, siempre os vamos a decir una clase concreta, ¿no? Un ciclo formativo de grado superior o una cultura audiovisual de primero de bachillerato, por ejemplo, ¿vale? De manera que además cada uno de los supuestos tiene un valor, tiene una puntuación, por lo tanto siempre vamos a poder puntuar, ¿vale? Sí, esto está claro, ¿no? Lo hemos explicado un montón de veces, pero bueno, me gusta insistir. Vamos a ver. Bueno, pues eso. Ay, ¿quién ha escrito aquí en el chat? Me encantan las manitas esas, no sé quién ha puesto las manitas esas al comentario de Paula, Carmen. Y vamos a ver qué es lo más importante de cada tema o es todo. Pues sí, me gusta el complemento ese de las manitas ahí a la pregunta de Paula, como apoyando todos ahí a Paula, ¿no? Pues Paula, Carmen, ¿quién más ha puesto manitas aquí? Irene. Yo creo que es todo lo importante. Es que, ¿qué os digo? Si ahora os digo estudiaros el tema 4 el 5 y el 8 y cae el uno el 2 y el 7 pues es que realmente es todo. Es todo. Tenéis la opción esa de que son dos preguntas, a elegir una por lo tanto, bueno, pues a lo mejor no hace falta que no sepamos todo el temario, pero yo siempre lo recomiendo. Evidentemente, yo no puedo eh, dejar de recomendaros cuestiones, ¿no? A ver, Leticia me dice que soy un hueso y Carmen me dice que otros profes han ido tema por tema diciendo los puntos. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Y estos temas son los más densos, además. A ver, con todo habéis hecho un repaso, bueno, sí, con lo que vamos a hacer ahora muy rápido en esta clase. Pero también os digo que estoy seguro de que ningún profe ha puesto tantísimos ejemplos de examen como he puesto yo, que os he puesto 50 ejemplos bueno, 50 no, pero he puesto, me parece que eran 16 ejemplos de examen o algo así. 18, ¿no? Vale. Sí, ese tema es importante, Sara, claro. Vale. Bueno, pues vamos allá, venga, al lío. Bueno, venga, me estás hasta cantando ahí, Leticia. Bueno, pues lo dicho, tenemos dos modelos de examen con dos ejercicios cada uno. Bueno, dos ejercicios, dos planteamientos con dos ejercicios cada uno, ¿vale? Y la extensión máxima, ya sabéis la que es, o sea que no hay grandes problemas, ¿vale? Por supuesto, mucho cuidado con las faltas de ortografía y de redacción y
Siempre escribamos con una redacción formal, académica, evitando palabras comodín y siempre intentando ser pues lo más objetivos posible, ¿de acuerdo? Como decíamos y como corresponde a un examen de máster, ¿vale? En fin, esto no hace falta que lo expliquemos, pero bueno, hola Carmen, bienvenida. Nada, nada, te has perdido que me están diciendo por aquí los compañeros y las compañeras que venga, que vamos al turrón. Eso es lo que te has perdido. Bueno, a ver, vale. Insisto, con que os he hecho hasta una imagen de ideogram aquí, más cutre que nada, para que lo entendamos. 99,5% de tasa de éxito en esta asignatura. Tranquilos, tranquilas y disfrutad del proceso, ¿vale? Hay que estudiar, pero son temas bonitos. Hay que pensar mucho en sintetizar para que nos quepa todo en el examen. Pero somos capaces, hemos visto muchas actividades, hemos hecho mucho trabajo previo. Por tanto, esto sería ya un poco para disfrutar el cierre de la asignatura. ¿Vale? Iván dice que todos pensamos que podemos ser el 0,5%. Pero si es que soy menos, o sea, es que estamos pensando de uno de cada 200 alumnos y en este caso soy este año menos de 100, o sea que, en fin, sería muy complicado que alguien suspendiera. Bueno, eso sí es verdad, lo que dice Carmen sí es verdad, que falta tiempo para todo, que nos gustaría dedicarle más tiempo y que tengáis más tiempo para cada examen, pero bueno. Para estudiar cada examen, pero es lo que hay, estamos en unos plazos un poquito complicados. Bueno, como todos los másteres, lo que viene a ser un máster, claro, que es que es muy complejo y todo el mundo trabajando, todo el mundo que sigue obligaciones familiares, las prácticas, en fin, un mundo, ya sabemos. Bueno, ¿qué queréis hacer? ¿Nos vamos a compartir el temario y lo vamos viendo o volvemos a repasar los supuestos? Esto ya lo tenéis, ¿eh? Los supuestos ya lo tenéis. Temario, ¿no? Dice Carmen. Venga, votemos por aquí rápido. ¿Qué preferís? Abrimos micro cuando queráis. Los supuestos no tienen mucho misterio, dice Javier, sobre todo porque ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Uh. Vale, Carmen y Javier ya se han pronunciado. Temario dice Irene también. Temario, Marta, bueno, pues parece que. Vale. Vale, parece que la mayoría ya piensa temario, ¿vale? De todas maneras, insisto, todos estos supuestos los tenéis también en la carpeta documentación, ¿vale? O sea, que repasadlo, que miradlo, porque es lo que os digo, que me habéis dicho aquí un poco, Pablo, que es que los otros profes han repasado tema por tema diciendo esto es importante, esto no es importante, pero nadie os ha puesto tantísimos supuestos como estoy enseñando yo. Estoy seguro, ¿vale? Así que venga, repasad también los supuestos, que hay muchísimos, ¿vale? Vale, venga, vamos allá. Dejo de compartir aquí para empezar a compartir los temas, ¿vale? Venga. Tema uno: cultura audiovisual y evolución histórica de los medios, ¿vale? Venga, rapidísimo. Qué tontería, podía haber. Vamos a hacer otra cosa. Dadme un segundo. Vamos a abrirlos todos a la vez y ya está. Y ya me los quito para ir cambiando rápido. Venga, tardo un minutito, pero lo vamos a hacer más rápido así, para luego. Venga, no tarda nada. Venga, ya estamos aquí con todos los temas abiertos. Muy bien, claro, Nuria, lo que dice Nuria es cierto. Repasad un poco con Edu, con nuestra herramienta IA de unir, ¿vale?
Venga, vamos allá. Estáis viendo los temarios, ¿no? Los tenemos aquí abiertos. Tema uno: cultura audiovisual y evolución histórica de los medios. Perfecto. Pues vamos allá. ¿Qué es lo importante de este tema? Pues evidentemente lo importante es todo, en este caso, además de verdad, porque estamos hablando de un tema en el cual nos puede, una pregunta muy, muy, muy habitual de examen es: explica los hitos de X medio de comunicación, de la radio, del cine, de la televisión, como si fueses a explicárselos a tu grupo de primero de bachillerato cultura audiovisual. ¿Vale? Esa es una pregunta muy típica. Y en la segunda parte de esa pregunta solemos pediros dos actividades, ¿de acuerdo? Para trabajar en clase sobre este concepto. Insisto en lo que le estaba diciendo antes a Javier. Una actividad podría ser perfectamente el timeline que hemos hecho, ¿vale? La infografía que hicimos como actividad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, consejo, vamos a estudiarnos esto como lo que puede ocurrir, que nos toque una pregunta en la cual nos toque de la oralidad de imprenta, o nos toque la radio, o nos toque el cine, ¿vale? Que os sabéis mejor una que otra, pues fabuloso, ¿vale? Pero trabajemos en sabernos más o menos los grandes hitos de todo. Nadie va a suspender si me pone mal. El cine nació el 26 de diciembre de 1895 en vez del 28 de diciembre. No pasa absolutamente nada. Si alguien escribe Lumière sin el acento donde corresponde, tampoco pasa nada, ¿vale? Lo que os vengo a decir es que tengáis claro que sí, que hay unos hitos, que cómo explicar estos hitos, y bueno, pues a partir de ahí, pues nadie va a suspender si pone fecha mal o si se equivoca un poco en un nombre, ¿vale? Carmen, te puede tocar la que te toque. A lo mejor, pues no sé este año cuáles hay, pero seguro que está, que la radio, el cine, cualquiera de estos está seguro, seguro, ¿vale? La fecha hay que saberlas por encima, sí, más o menos, Aina. Que no te la sabes, pues tampoco pasa nada. Internet también, ¿vale, Carmen? También. Muy bien. Aquí está repasando Carmen: prensa, radio, cine, televisión, internet, ¿vale? ¿De acuerdo? Este tema es importante, es fácil que os toque alguna pregunta del tema uno, pero es verdad que son todas más o menos la misma. O sea que la pregunta que os puede tocar del tema uno es más o menos siempre la misma. Lo que os decía de la evolución histórica de uno de los medios. ¿Vale? Aquí tenemos el cine, el 1.4, ¿vale? Y aquí tenemos, a ver, todo esto no lo tenemos que saber de memoria, ni mucho menos. Lo podéis explicar con vuestras palabras, podéis poner los hitos que queráis, la radio y la tele, ¿vale? Y luego, por último, como os decía, internet, ¿vale? Y cada uno pone los hitos que quiere, o sea, no voy a suspender si no está exactamente con esto, ¿vale? Que no es para tanto, Nuria. Estáis aquí poniéndoos un poco dramáticos, ¿eh? No es para tanto, de verdad. De verdad que en esta pregunta es raro la persona que saca menos de un 7, ¿vale? O sea que, vamos. Además, en fin, ya habéis visto las actividades, que estabais también muy asustados y muy asustadas, y al final, fijaos que buenos resultados, ¿no? Tanto la inicial como la transversal, ¿no? Bueno, ¿vale? El tema uno iba a decir, es sencillo, no es sencillo, pero la pregunta que suele caer es la misma siempre. Explica la evolución histórica de este medio, ¿vale? Eso es lo que suele caer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí no tenemos que tener mucho miedo, ¿vale? Sí, y poco más hay con respecto al tema uno. Hay poco más y poco menos, que es bastante, lo sé, que este es bastante, pero que os suele caer lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Venga, vamos al tema 2. Uy, aquí tenía que haber abierto esto más. Vale, quitamos los marcadores. Vale. La comunicación global y el mundo digital.
el tema 2 también nos puede tocar alguna pregunta así un poquito que ya conocemos, ¿vale? Como puede ser, sobre todo en este tema, suele caer lo del tema del cultural remix, ¿vale? La mezcla cultural y cómo usamos la mezcla en el concepto del mundo digital, ¿vale? Eso, Aina ya lo estaba diciendo por aquí, el cultural remix, la cultura del remix, ¿vale? Y cómo aparece el New Media, y esta también puede ser una pregunta realmente interesante, ¿no? En la cual nos podemos enrollar bastante. ¿Cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación a día de hoy con las nuevas características que imprimen los New Media, ¿no? Esta puede ser una pregunta bastante interesante. ¿Vale? Bueno, pues algunas ideas por aquí que ya conocemos y aquí lo de la diferenciación de los dos paradigmas, ¿vale? Esta casi nos sale solo porque además muchos de vosotros y vosotras habéis estudiado comunicación ya y os lo sabéis eso casi de memoria. Y luego hablamos también, esto es bastante importante, es fácil que nos caiga como pregunta, el cultural remix, ¿vale? La cultura del remix, como decíamos, y una clasificación de las distintas ideas con las cuales podemos trabajar el cultural remix en la sociedad digital, ¿vale? Bueno, aquí algunas características. Los vídeos siempre está bien que nos los pongamos de fondo para tener ideas, ¿vale? Y aquí es fácil que nos caigan estas prácticas habituales, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues lo dicho, tampoco hace falta que nos las sepamos todas, incluso podemos incluir alguna más que mencionemos, ¿vale? Pero bueno, está bien que hablemos del fanfiction, de los fanfics, está bien que hablemos del photoshopping, está bien que hablemos, pues eso, del remix musical, de todas estas cuestiones, que es fácil además que luego, en la segunda parte de la pregunta, podamos aplicar a ejercicios de clase, ¿de acuerdo? Y que además, pues como os digo, lo practicamos ya con el tema 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, fácil, ¿no? Está. Bueno, fácil. Hay que revisarlo, hay que pensarlo y hay que trabajarlo bien, pero no tiene mucha historia, ¿vale? Vale. Pues el Cultural Remix es lo más probable que nos pueda caer con respecto al tema 2. Voy a ir rápido para que os deje un poquito de tiempo también para las preguntas y las dudas concretas, ¿vale? De cada una de vosotros y cada uno de vosotros. Narrativa audiovisual, tema 3, ¿vale? Componentes del relato audiovisual, el storytelling. El storytelling no lo sabemos casi, nos sale casi solo, ¿verdad? Porque además insistimos bastante con él. Entonces, vamos a pensar en estructura del relato audiovisual, vamos a pensar en qué es un conflicto, vamos a pensar en cómo usar estrategias de relato audiovisual aplicada a nuestras clases de, por ejemplo, cultura audiovisual de bachillerato, ¿vale? Venga, todo esto es interesante, pero también lo sabemos, más o menos. Todos podemos hablar de cómo es la estructura de un relato audiovisual, de un principio, un nudo y un desenlace, por ejemplo, ¿vale? De cómo romper esa estructura y, por ejemplo, nos puede caer trabajar la estructura audiovisual en clase. Pues vamos a practicar dándole a los alumnos, que me parece que fue un ejercicio que planteasteis uno de vosotros, una de vosotras, un cortometraje, pero grabado, pero totalmente desordenado, los clips, para que ellos lo ordenen de la manera que quieran, ¿vale? Y creen ellos la propia estructura. Disculpad con la alergia, ya me está dando. ¿Vale? Entonces, también podemos hablar de los tipos de narrador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto nos puede caer también, la focalización en la narración audiovisual, ¿sí? ¿Vale? Componentes del relato audiovisual. Bueno, más o menos lo tenemos esto más o menos controlado, ¿verdad? En este tema, fijaos que yo creo que más que centrarnos en el estudio, deberíamos centrarnos en los ejemplos, deberíamos repasar la documentación de las actividades de clase. ¿Por qué? Pues porque es fácil que nos quedemos en blanco. Ay, ¿cómo trabajo la estructura en el relato audiovisual? ¿Cómo trabajo el conflicto? Bueno, pues voy a repasar lo que puso Jorge, lo que puso Amada, lo que puso Javier, lo que pusisteis
Leticia, lo que puso varios de vosotros y vosotras en los ejercicios, ¿vale? Y de esa manera, pues nos sale también una idea un poquito más, en fin, amplia de lo que son las actividades, ¿vale? Solo vimos el storytelling, bueno, pero esto sí hicimos ejercicios de eso, ¿no? Yo creo que esto es relativamente fácil de sacarlo, ¿no, Carmen? Esta no, no sé, el tema 3 es verdad que dimos menos teoría de lo que es el temario, pero es relativamente fácil de sacar hablando de la estructura y del conflicto, todo eso es más o menos sencillo, ¿no? Bien, perdonad que tengo la alergia fatal. Ay. Vaya, pues sí, pues ahí hay que, sí, pues vamos a, pues ahí hay que repasar un poco. De todas maneras, el tema 3 quizá no sea el más, y bueno, esto lo digo, no lo digo un poco para tranquilizar, pero es verdad que el tema 3 no es el que más suelen caer preguntas, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, estudiarlo de todas maneras igual, ¿vale? Yo el tema 3 mi consejo es el siguiente, que nos hagamos un cuadrito muy, muy básico acerca de conflicto, estructura y tipos de narrador, ¿vale? Que suelen ser tres preguntas que suelen caer habitualmente. Aquí estoy dando muchas pistas, ¿vale? Hablemos las tres cositas básicas, cómo es la estructura del relato audiovisual y cómo romperla, qué tipos de narradores hay y cómo se trabajan. Y luego, por otro lado, planteemos dos ejercicios que pondríais vosotras o vosotros, ¿vale? Ese es mi consejo con respecto al tema 3, que lo trabajéis de manera esquemática, ¿vale? ¿Es el que menos hemos explicado cosas del temario? Sí. ¿Es el más sencillo de esquematizar para estudiar? También. Entonces, mi consejo es que no lo dejéis, pero que no lo estudiéis a lo mejor como los otros. Que lo estudiéis un poquito más de manera esquemática, siendo muy pragmáticos aquí, como decía Carmen, me parece que ha sido, ¿no? Que hace tiempo que no veíais cosas de estructura o de conflicto, bueno, de lo que viene a ser el relato audiovisual en general. Después no pasa nada. Nos cogemos y nos hacemos un pequeño esquema de si me toca el conflicto, tengo que hablar así, cómo se mueven los personajes y cuáles son sus objetivos y quiénes son los antagonistas. Dos cositas, ¿vale? Eso no. Normalmente suelen ser cortas las respuestas al tema 3 y luego eso, plantear dos actividades que haríais vosotras y vosotros en clase, tirando un poquito de lo que hemos hablado en clase y de lo que han planteado los compañeros, ¿vale? Y la estructura, pues vamos a hacer un cortometraje con una estructura que no sea lineal, el guión de un cortometraje y lo hacemos a través de, siempre acordaos, buen consejo que meto aquí de aquella manera, eh, pero que es muy importante. Meted siempre herramientas, ¿vale? Mencionadme si vais a utilizar infografía, qué vais a utilizar. Vais a hacer Prezi, vais a hacer Canva, vais a hacer imágenes con Ideogram, con Midjourney. Vamos a utilizar CapCut porque es gratuito. Pues no, pues resulta que en el centro tenemos Premiere, el paquete Adobe y vamos a utilizar Premiere para editar el vídeo. Mencionad herramientas concretas, ¿vale? ¿Vale? Que esta asignatura en parte es para eso también. ¿De acuerdo? Vamos a corregir entre Eva y yo, depende del grupo, ¿vale? Nos dice Elina, ¿vale? Entre Eva y yo. Eva es profesora correctora, como sabéis, y yo soy profesor y corrector también, o sea que nos puede tocar a cualquiera de los dos, pero depende del grupo, ¿vale? Creo que vamos más o menos mitad y mitad. Guión sin acento, muy bien, Nuria. Eh, Está mal que lo diga yo. No voy a quitar puntos a quien ponga guión con acento, porque yo estoy muy, muy en contra de eso. Pero bueno, eso ya es subjetivo y eso ya espero que no me escuche unir. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Bueno, espero que también. Si no, es 0,25 no menos. Es muy poquito lo que quita los acentos. Vale, el tema 3 liquidado, ¿no? Más o menos con esos consejitos de esquematización lo tenemos claro, ¿no? Bien, ¿no? Perfecto. Me dice Paula que sí, Lina también, pues venga. Formatos y géneros en el audiovisual. Este tema a mí me parece muy bonito, ¿vale? Y hay que pensar, pues eso, cuáles son los géneros y cómo explicarlos, ¿vale? Y
Incluso aquí os di un poquito también de recursos chulos con cortometrajes, con pelis que vosotros sepáis que pueden ser rupturistas en cuanto a mezcla de géneros para poner como actividad, para ver en clase o lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Formatos y géneros. Nos puede tocar la pregunta, explica los formatos de género de los formatos en el audiovisual, que es más raro que caiga, también os digo, ¿vale? Para que luego digáis que no digo lo que cae y lo que no cae. Es más raro que caiga los formatos porque es más, en fin, es muy amplia, ¿vale? Pero si nos puede tocar, explica los géneros en el audiovisual y cómo hacer que el alumnado lo entienda y que el alumnado practique las tipologías de los géneros, ¿vale? Aquí como actividad podemos ver una película en clase, podemos hacer un debate en clase, podemos hacer un cortometraje en clase, ¿no? Esta típica actividad de primero de ciclo formativo de grado superior, ¿no? Venga, chicos, primeros ejercicios del año, vamos a hacer un cortometraje, vosotros os toca comedia, vosotros os toca cine negro, vosotros os toca terror, ¿vale? Género del audiovisual, ¿vale? Pues eso, trabajar el documental, bueno, el documental no es un género como tal, pero lo metemos aquí también, ¿vale? Eh, trabajemos los tropos y los lugares comunes del cine de terror, ¿vale? ¿Cuáles son? Aquí os podéis explayar, os podéis enrollar lo que queráis o podéis hacer un esquema muy, muy rapidito. Pues en el cine de comedia se suelen usar estos tropos, en el cine de este otro, ¿vale? Por ejemplo, en el cine de terror estos otros, ¿vale? Pusimos un par de cortos de ejemplo que tenéis también en los foros, que esa es otra cuestión que no hemos hablado todavía, repasar los foros, que seguro que encontráis ideas. Yo sé que son muchas cosas, pero los foros también viene bien repasarlo. Incluso mi consejo, que ya os lo di en, en alguna ocasión, es que os copiéis y peguéis los foros y digáis, ay, mira, este enlace que puso Pablo aquí o este enlace que puso esta compañera, lo que sea, pues seguro que nos vale también como ejemplo, ¿vale? Os he dicho lo de los recursos. Es muy chulo también encontrarnos para los profes ejemplos, ¿vale? Bueno, Carmen, pues no te preocupes, que tampoco, en fin, que te da tiempo que a lo que podamos llegar cada uno, ¿vale? Bueno, tema 4 más o menos sí, nos pueden caer los formatos, que es muy raro que nos caiga, o nos pueden caer los géneros, ¿vale? Repitiendo eso, los tropos, los arquetipos que se repiten, los tipos de planos que se suelen repetir y los movimientos de cámara, los tipos de la música, cómo se usa en un tipo de género o en otro, ¿vale? Bueno, y aquí una pequeña clasificación de los distintos géneros, ¿sí? ¿Vale? Géneros híbridos. Nos puede tocar perfectamente como subpregunta, como subapartado, digamos. ¿Cómo trabajarías la mezcla de género? Pues mira, voy a trabajar, pues, por ejemplo, haciendo un documental falso con mi alumnado. ¿Vale? ¿Sí? Venga, perfecto. Nos vamos al tema 5, ¿no? Entonces, transmedia, narrativa transmedia. También la conocemos bien. Conocemos al amigo Jenkins de sobra. Conocemos al amigo Scolari, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo vamos a trabajar el transmedia? Eh, pues bueno, básicamente, pues nos pueden tocar algunas preguntas de transmedia, pues sí, sí, pero realmente, bueno, pues lo que tenemos, sí es probable que entre el transmedia, Lina, sí, es bastante probable, ¿vale? Entonces, bueno, pues tampoco es, en fin, pero nos puede tocar en qué consiste los principios del transmedia para diseñar un mundo concreto o, por ejemplo, bueno, estos principios pues es fácil que nos puedan tocar, que nos puedan caer en examen, ¿vale? Estos principios de la narrativa transmedia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Repasar los vídeos también, ponerlos de fondo mientras estéis estudiando, ¿vale? Este es fácil que nos toque en examen, ¿vale? O las tipologías. Es fácil que nos toquen los principios de la narrativa transmedia o las narrativas transmedia en sí. ¿Cómo son? Pues si es un transmedia franquicia, si es un transmedia marketing, si es un transmedia que nace ya concebido como transmedia y entonces le llamamos transmedia nativo.
¿vale? Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. Pues lo dicho, eso es, ¿vale? Muy bien, el consejo de Javier, ¿vale? ¿Vale? Scam como serie, ¿no? Sobre todo la versión noruega creo que era, ¿verdad? Que luego en otros países ha tenido mucho menos éxito. Jenkins, muy bien. Acuérdate con ese al final, Carmen. Principios y clasificación, Nuria, ¿vale? Uy, ¿qué pasa? Que se me está yendo aquí el chat. Javier, dice Carmen, Javier la lleva súper. Sí, ojalá le caiga además a Javier el transmedia, ¿no? Que se puede enrollar aquí, va a sacar un 10 si nos toca. Pues sí, sin miedo, sin miedo. Tú igual, Carmen, seguro que va bien. Ya verás. Bueno, no. Nunca os voy a decir un autor en concreto, ¿vale? No vamos a decir un autor en concreto. Vamos a decir perdón, a lo mejor podemos decir los principios transmedias según Jenkins, pero pues, lo que tienen que saber son los principios transmedias. No, comparativamente, Jenkins dice esto y Scolari dice esto otro. No, ¿vale? Sí que se puede mencionar en algún caso concreto, que tampoco es lo habitual, un autor en la pregunta, ¿vale? Pero no tenéis que decir, pues Jenkins lo dijo en 2016 y Scolari en 2019 lo rebatió de esta otra manera en este libro. No, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, pero tú puedes hacer un híbrido de las dos si quieres, Carmen, ¿vale? Bueno, vale, esto con respecto al tema 5. El tema 6 realmente tiene una única pregunta, ¿vale? No, es muy raro que nos caiga otra pregunta distinta al tema 6. Y el tema 6, la pregunta habitual es la competencia digital docente y cómo trabajarla, ¿vale? ¿En qué consiste la competencia digital docente? Que es algo bastante útil y bastante práctico para vosotros y vosotras, y explicarlo un poquito, bueno, pues cómo se trabajaría, ¿vale? ¿Sí? Fácil está, ¿vale? ¿En qué consiste la competencia digital docente? Bueno, no creo, pero a lo mejor hay veces que nos puede tocar también en qué consiste la alfabetización mediática, pero esto casi es una pregunta de reflexión personal. Aquí, evidentemente, hay temario que nos habla de la alfabetización mediática, pero esto sale prácticamente por lógica y más que nos dedicamos a eso, ¿no? Que somos todos o vamos a ser todos profes y profesoras y profesoras de audiovisual y por tanto, pues ojalá nos cayera esa pregunta, aunque no nos sepamos ni siquiera nos hayamos leído el temario, pero la alfabetización mediática para nosotros es fundamental y quién no puede hablar en una carilla de folio de eso. Pues claro, pues para nosotros cómo no va a ser importante dedicarnos un rato a redactar, pues es importante mi trabajo. Mi trabajo como profesor de cultura audiovisual es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el alumnado tiene que estar informado para el paradigma de la comunicación que viene, por el problema de la problemática de las fake news, porque a día de hoy se leen muchos libros, pero se consume mucho más audiovisual, bla, 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 bla. ¿Quién no puede hablar de alfabetización mediática sin haber leído siquiera el tema 6 de los que estamos aquí, ¿no? Pues claro, vamos. Entonces, la competición médica no es un tema, no es una pregunta que suele caer a examen, ni mucho menos, pero es una pregunta que ojalá nos caiga porque es decir, yo me dedico a lo que me dedico por esto, ¿no? Porque es importante que haya alfabetización mediática en nuestra sociedad actual, ¿vale? Ahí nos podemos explayar, enrollar y es fácil, ¿vale? Muy bien, claro por aquí. Tema 7 que era un poquito largo. Sí, Carmen, yo creo que aquí tenéis que hacer un ejercicio, ¿cómo os diría yo? A ver cómo aconsejo aquí sin que... Aquí tenéis que hacer un ejercicio claro de parar antes del examen, ¿vale? Tenemos la... Uy, nos acaban de dar las preguntas del examen, venga, reflexionemos, estemos tranquilos y
Venga, vamos a pensar en qué voy a escribir. Y ahora ya escribimos, ¿vale? Hacemos nuestro esquema mental, nos lo planteamos y ahora ya escribimos. Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo en que no es fácil, que hace mucho, vamos, a mí mismo me pones a hacer un examen ahora mismo y me echo a temblar. Entonces, mi consejo es que, o sea, que muchas veces me lo habláis como si yo no supiera a lo que yo me acabo de matricular en un máster de UNIR también, para ser compañero el año que viene. O sea que tengo el mismo miedo que vosotros, ¿vale? Y que vosotras. Eh, pero mi consejo dentro de lo que os puedo dar y dentro de la experiencia de otros años con otros alumnos es que es muy importante que antes de, porque de hecho me he encontrado exámenes, fijaos lo que os digo, en este caso presenciales, que a mitad del examen lo han tachado todo y han dicho, empiezo de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no han reflexionado un poco de, ¿vale? De, de lo que tenían que decir, ¿vale? Fijaos, Leticia está dando ahí unas claves buenísimas, buenísimas, ¿vale? Yo me cogía, me copiaba y pegaba esto que ha puesto ahí Leticia para la alfabetización mediática, ¿vale? Eh, vale. Dice Carmen, pero tú eres profe, Pablo, y vosotros también sois profe. Mentalizaos ya. Ya no, Carmen, ya, ya lo siento, pero ya el máster está terminando. Ya vosotros sois profes también, ¿vale? Así que ya tenéis que ejercer como tal. Por lo tanto, bueno, todavía no, a efectos prácticos, todavía no. Pero tenemos que proyectar que ya mismo, sois profe. Por tanto, hay que trabajarlo así, ¿no? No, 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 Álvaro, ni mucho menos. Las que te tienes que saber alguna, que tú puedas poner como ejemplo y la que a ti te interese luego también para la actividad que tú plantees, ¿vale? Perdón, que no lo he leído lo que ha dicho Álvaro. Álvaro está diciendo si tenemos que sabernos todas las actividades, ni mucho menos. Pero eso que ha dicho Leticia ahí ha hecho un resumen muy rápido de la. No, 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 no hace falta que pongamos todas las que dice Leticia. ¿Vale? Podemos poner otras, podemos poner. Pero es verdad que Leticia ha hecho un esquemita ahí chulo y muy rápido, o sea que nos viene muy bien ahí de tenerlo apuntado, ¿vale? Claro, y ahí cada una de las aplicaciones las trabajamos, ¿vale? Eso, hay que proyectar, como dice Paula, que ya estamos casi, casi, casi terminando el máster. Bueno, casi no, terminando el máster, ¿vale? Venga, el tema 7 sabéis que es largo, sabéis que le dedicamos bastante tiempo, ¿verdad? Análisis crítico del relato transmedia y audiovisual, o mejor dicho, audiovisual y transmedia. Vale, pues estamos hablando de que nos puede caer perfectamente el análisis de las fake news, nos puede caer perfectamente cómo construyen los medios la realidad, ¿vale? Y aquí hablamos un poquito de opinión pública contra opinión publicada. Hablamos un poquito también de la cuestión de las fake news, importantísimo. ¿Vale? Nos puede caer perfectamente. Nos puede caer también dentro de la primera parte, digamos, de cómo construyen la realidad los medios, el concepto de agenda setting, ¿no? Lo tendríamos que introducir, ¿vale? Aquí lo tenemos, la realidad, cómo la construyen los medios, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña reflexión acerca de Elon Musk y la gestión de X, también, que también podemos meterla, ¿vale? Ahí nos dice que esto sí lo estudió en la uni, bueno, y esto lo hemos mencionado también en clase bastante, ¿no? ¿Vale? Y nos hemos enrollado bastante acerca de la agenda setting y de la opinión pública contra la opinión publicada, ¿verdad? Esto es más fácil. Bueno, yo no lo veo más fácil esto, ¿eh? Pero bueno, sí, esto es. También nos sale solo, ¿no? Es como lo de las fake news, ¿no? Que todos lo conocemos, ¿vale? Me está dando muchísimo el sol en la cara, no sé cómo moverme ya de aquí. Justo entra por una línea que no tengo tapada de la ventana, perdonadme. Que- Vale, bueno. Aquí algunos ejemplos del poder de las redes sociales y de la problemática de Elon Musk, también hablando de la primavera árabe. Podéis hablar también del 15M aquí en España, si queréis, lo que queráis, ¿vale? Podéis hablar de la problemática de la espectacularización de las redes, ¿vale? Estoy totalmente iluminado, sí. Un santo. Esto es para que os acordéis de, ay, mira, cuando
cuando os caiga una pregunta que os sepáis de memoria, os vais a acordar de este momento mío totalmente iluminado. Has dicho concepto de agenda, sí, de agenda setting, sí, Lina, y también el tema de las fake news nos puede caer aquí. Dentro de la agenda setting también esta idea de opinión pública contra opinión publicada, ¿vale? Eso es. Muy bien. Y luego la problemática eso de la espectacularización dentro de las tendencias actuales de la comunicación, ¿no? Y una cosa que hemos hablado muchísimo, muchísimo en clase también, me voy a echar un poquito para adelante para que no me dé el sol tanto, eh, acerca de la de, de la importancia de publicar las noticias lo antes posible, ¿no? De la inmediatez, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos mencionado eso en clase? Pues hablarlo como lo que es, como un problema real para las... Una ventaja, evidentemente, porque estamos informados de manera más rápida que nunca en la historia de la humanidad, pero también una desventaja porque a veces ese análisis no es suficientemente crítico, no es suficientemente profundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? El periodismo ciudadano, muy bien, eso se puede mencionar también, como dice Álvaro, muy buen apunte ahí, eso puede ser muy interesante y nos podemos enrollar bastante también con ese tema, ¿no? Vale, y lo dicho, aquí hay algunos medios, no, perdón, algunos vídeos interesantes, ¿vale? Vale, aquí es que no tengo la sesión activa, bueno, vale, aquí el ejemplo de delayed gratification que os decía, y luego las fake news. ¿Cuáles son los elementos que producen fake news? Hablemos de la trompeta de Wardle, ¿vale? Esta señora Wardle que creó una trompeta sobre cómo se amplifican las fake news, ¿vale? Noticias falsas. Hablemos también, si queréis, de los chequeadores de información, ¿vale? Los fact-checkers, ¿vale? Los verificadores, ¿sí? El problema de los pseudomedios, ¿no? De aquellos medios a veces digitales que tú dices, pero bueno, aquí trabajan de verdad periodistas, no trabajan periodistas y este tipo de cosas, ¿vale? Todo esto lo podemos mencionar cuando hablemos de las fake news, ¿vale? Muy bien, fijaos el consejo que nos está dando aquí Javier, ¿no? La trompeta de Wardle, o Wardle, mejor dicho. ¿Cómo lo planteó Wardle? Pues pensadlo, como dice Javier, sobre cómo se esparcen primero los bulos por grupos de WhatsApp y luego acaban en medios como OK Diario, ¿no? Javier va a tope, Javier va a sacar sobre. Seguro, vamos a ver, seguro. Bueno, pues ¿por qué? Porque además está poniendo muy buenos ejemplos, ¿ves, Carmen? Está yendo al ejemplo concreto, ¿vale? Te están recomendando aquí que por WhatsApp te grabes un audio de cada uno de los temas, Javier. Muy bien, me encanta. Te están pidiendo un podcast de cada uno de los temas, con sus ejemplos y todo. Bueno, no os podéis creer cómo tengo tapada toda la ventana y entra el sol justo, justo, justo por el único, vamos, por los únicos 5 centímetros que están sin tapar. En fin, no me vendría mal para repasar. Pues mira, ya te lo están pidiendo por aquí. Van a negociar contigo luego, Javier. Bueno, pues lo dicho, eso con respecto al tema 7, ¿vale? Tema 8, la tecnología audiovisual, sabéis que lo dividimos en dos, redes sociales e inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Vale, pues con respecto a las redes sociales, como sabéis, vamos a hablar de cómo utilizarlas en el aula y aquí os recomiendo que os descarguéis los ejercicios que ya planteamos como actividades, ¿vale? Y luego también hablamos en el tema 8 de la inteligencia artificial. Una pregunta que es fácil que nos caiga es precisamente lo que estábamos explicando la semana pasada justo a esta hora, ¿vale? El hecho de, el hecho de las... de
de que Smink planteó tres tipos de inteligencia artificial. Es que me he quedado pensando ahí porque, digo, pasó una semana, sí, sí, fue justo la semana pasada, estábamos hablando en la clase de los tres tipos de inteligencia artificial que planteó Smink, ¿verdad? Pues bueno, pues esa es una pregunta que es fácil que nos caiga como pregunta, ¿vale? Tres tipos de inteligencia artificial que planteó Smink, las tres clasificaciones de Smink, y cómo utilizarías la inteligencia artificial en el aula. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejercicio de crear un storyboard con ideogram, o vamos a crear una canción para explicar los tipos de plano con Suno, lo que se os ocurra, lo que queráis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Me dice Lina que sí. Muy bien. Perfecto. Vale. Bien. ¿Todo claro? 9:51 ya. Dejamos tiempo para preguntas. Clarinete, nos dice Carmen. Sí, nos dice Paula. Yes, Javier. Vale. Vale. Venga, preguntas. Que comiencen los Juegos del Hambre, dice Álvaro. ¿Cuándo tenéis el primero? El primero de complemento. El primero no es complemento. El 10, vale. Y termináis. ¿Qué día termináis? El 15. Vale, perfecto. Complementos el 14. Bueno, todavía hay tiempo. Ah, mira, Javier se lo ha quitado todo rápido, ¿no? Javier dice que 10, 11 y 12. Mira, igual que Álvaro. Perfecto. Vale, ahí sin miedo. Presencial son 3 días online más. Sí, sí. Presencial va distinto, ¿no? El domingo a las 9, madre mía, Iván. Bueno, es que yo os dejo en un rato y me voy a vigilar exámenes de otros másteres, aquí al ladito de mi casa, aquí, presencial. Eso es, sí, Sara, ahí sí, ahí puedes hablar de las metodologías como tú quieras. Pero insisto, aparte de metodologías, también recursos. Y acordaos de este consejo que lo he dado en las dos clases previas de sesiones complementarias de examen. Mencionar la actividad y mencionar para qué grupo de alumnos sería. Pues tengo 20 alumnos, la sesión está planteada para 1 hora, la sesión está planteada para 2 horas, son 3 días de clase, voy a utilizar estos recursos, insisto mucho, recursos, herramientas, voy a utilizar Canva, voy a utilizar los ordenadores del centro para grabar, o sea, para editar vídeos, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Sara, muy buena pregunta y acordaos, enrollaros con los recursos, enrollaros con las herramientas. Venga, Javier tiene una duda, ¿no? Venga, adelante, Javier. ¿Quieres abrir micro? ¿Quieres...? No, con que pongas 4 o 5 hitos estás... O sea, yo no te voy a decir un máximo, pero atendiendo a la extensión, pues con que pongas 4 o 5 es más que suficiente, ¿vale? Sí, no, mínimo con que pongas 3 o 4 es suficiente, no hay problema. Esa pregunta me pillas un poco fuera de juego, Álvaro. Entiendo que el tema de ortografía en online es igual. O sea que si puedes configurarte temporalmente el PC para castellano, pues casi mejor. O si no, habrá que repasar, claro. Habrá que repasar un poco lo que has escrito, ¿no? ¿Vale? Habrá que repasar ahí, Álvaro, lo que has escrito. Bueno, más preguntas.
Preguntas, cuestiones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Iván. ¿Vale? Corregir con cariño, con mucho cariño, con mucho. Ah, el tuyo te despide ya del máster con el examen nuestro. Vale, perfecto. Qué bien. Pues ojalá salga bien, Paula, seguro. ¿Del cubrir? Ah, del cuatri, vale. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nos toca despedirnos. Ya os veré solamente en, en el examen, con vuestro nombre ahí en el examen y, por supuesto espero que dentro de que me toque, seguro que más de un TFM este año con el máster de formación del profesorado, pues espero que alguno sea vuestro, ojalá, seguro que sí. Al final, este año, por ejemplo, del semestre pasado, he llevado... he llevado varios, he llevado como cuatro o cinco, así que espero que os toque, me toque llevaros también algún TFM a vosotros, dirigirlo, así que seguro que va a ir muy bien. Y nada, ha sido un placer enorme compartir esta asignatura con vosotros y con vosotras. Lo he pasado muy bien, creo que hemos aprendido todo mucho, hemos reflexionado muchísimo y bueno, ha sido una experiencia muy positiva y me llevo muy buenos recuerdos de vosotros y vosotras. Os mando un abrazo muy grande, muchísima suerte para los exámenes, ¿vale? Seguro que va a ir muy bien y nada, y estoy convencido de que vais a ser grandes profes y grandes profesionales. Así que bueno, vamos a ser positivos y vamos a pensar en positivo y en grande para el examen, que ya como decíamos antes, tenemos que proyectarnos como profes, como lo que vais a ser todos y todas vosotras y vosotros. Así que vamos a por esos exámenes que van a ir muy bien seguros. ¿De acuerdo? Muchísima suerte. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, yo voy por el de producción ejecutiva de televisión. A ver qué tal. A ver qué tal va ese. ¿Vale? Bueno, un abrazo muy grande para todos. Chao. Y mucha suerte con los exámenes. Que vaya muy bien. Un placer. Chao. Gracias a vosotros. Gracias, Irene.